Imagínate esto. Pasas meses organizando el retiro. Coordinas la música, haces el presupuesto, diseñas los flyers, se los mencionas a todo el mundo. En fin, te entregas por completo en el altar. Y al final, el evento termina siendo un éxito. O sea, hay 50 jóvenes entregados al Señor que se convierten, jóvenes que lloraron de la emoción. Y tú dices, wow, de verdad esto quedó increíble. Y luego tú recoges todo con el cansancio ya encima, que no puedes más. Te subes a tu carro, lo enciendes y sientes ese vacío interior. Ese silencio aterrador que nos pasa cuando tenemos un momento consciente. Y te das cuenta de que pasaste meses hablando de Dios, pero tienes semanas sin conversar con Él. En ese momento te das cuenta en que te convertiste en un excelente empleado, pero lentamente dejaste de ser un hijo o una hija. Hoy vamos a hablar de uno de los silencios, de uno de los secretos quizás más oscuros del liderazgo católico, cuando el servicio se convierte en un ídolo. Cuando el servicio se convierte en la última meta, en el único fin de ser cristianos o de ser católicos. Bienvenido de nuevo a este tu espacio, Revival. Señores, yo tengo una persona muy especial aquí para hablar de este tema tan profundo. Que ustedes no saben quién es. Bienvenida, Yocati, ¿cómo estás? Hola Gabriela, y contigo a todos los que siguen este podcast. Qué honor y qué bendición compartir contigo y con todos ustedes de este tema, que hay mucha tela que cortar. Me encanta. Bueno, señores, realmente yo creo que este encuentro de hoy, como todos, pero de manera muy especial, está orquestado por el Espíritu Santo, porque nosotras no lo teníamos ni que planificado, ni muy organizado, y al final el Señor permitió que se diera, y por eso estamos aquí. Bueno, señores, yo en otra ocasión cualquiera le preguntaría a Yocati que quién ella es, que qué ella hace, para que ustedes la conozcan, pero ustedes saben qué vamos a hacer hoy. Hoy vamos a dejar que el mismo tema nos deje saber quién es Yocati. O sea, que en la misma conversación vamos a descubrir quién es Yocati. O sea, Yocati tiene que ser realmente transparente y no ocultarnos nada, para que la conozcamos. Yo voy a tratar de ser lo más transparente. Vas a tratar. Bueno, señores, ya entrando en el tópico principal. El contexto por el que queremos tratar esto es porque tanto Yocati como yo, humildemente, que hemos estado en la iglesia quizás desde chiquitos, que hemos visto tantas cosas, que hemos servido quizás en muchos ministerios, que si leyendo, que si cantando, que si lo que nos pusieran a hacer. Haciendo de todo y un chin más. Exactamente. En ese proceso de vida nos hemos dado cuenta de que hay una realidad que es muy latente, o sea, que nos pasa a casi todos. Y es ese peligro de cuando nuestra identidad se basa en hacer antes que ser. Y eso es bastante complicado. Entonces, el día de hoy, como para desmenuzar eso un poquito y también conocer los comentarios de ustedes, porque al final esto es algo que nos afecta a todos. Así es, Gabriela. Totalmente. Entonces, en un principio quiero preguntarte, Yocati, desde tu experiencia, sirviendo desde varios ministerios, que si pastoral juvenil, que si grupos de lectores, bueno, ¿en qué momento tú te diste cuenta, en qué momento de tu vida te percataste de que tú estabas tan ocupada trabajando para el jefe que no tenías tiempo de hablar con el jefe? Mira, Gabriela, y todos los que nos escuchan, llegó un momento en el que yo estaba en el coro, en el equipo de lectores, en la pastoral juvenil y en todo lo que mi parroquia necesitara. Aparte de eso, todos mis compromisos como estudiante universitaria y demás, que aproximadamente a los 18 y hasta los 20 años, yo sentía que estaba abrumada con tantos compromisos, tantas responsabilidades, que me enfoqué tanto en dar lo mejor de mí, que me olvidé por un momento de esa fuente de agua viva que es el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí fue donde yo dije, espérate, Yocati, tú tienes que primero hablar con Dios para poder hablar de Dios a los demás. Y eso es algo que a muchos de nosotros, principalmente los jóvenes de estas edades, 18, 19, 20, 21, 22, que ya van adquiriendo también otros compromisos, que no solamente es los compromisos de la parroquia, y ya las cosas se va poniendo un poco más serias. Totalmente. Con otras responsabilidades.
y a su vez también tener quizás trabajo, Ujú. porque en un principio para mí era como tan llevadero y tan fácil que simplemente estaba en el bachillerato y ya los compromisos de la parroquia como tal y los diferentes grupos a los que pertenecía, pero no tenía un empleo, entonces tenía más tiempo disponible Claro. para entregarle al Señor. Totalmente. Entonces ahí fue cuando vine a tener mi primer empleo, que tuve que dividir el tiempo para diferentes acciones Ujú. y delegar también funciones en otros. Y ahí es que vino lo bueno. Lo bueno. Cuando tuve que delegar funciones en otros, que a veces no todos van en la misma sintonía, la misma entrega que uno tiene, y hay que aprender a sobrellevar esas cosas. Así que más o menos Totalmente. entre los 18 hasta los 22 años aproximadamente fue que sentí como ese colapso. La universidad, el trabajo, el servicio apostólico, que ya salía no solamente de lo que hacía mi parroquia, sino la zona pastoral y la arquidiócesis. Entonces era como más trabajo, aparte del trabajo ya como profesional o en la área que me desenvolvía. Totalmente. Mira, tú dices eso y tú no sabes lo mucho que yo me identifico me identifico contigo. De que, contigo. wow, me veo en ti. O sea, no puedo. Que no soy yo únicamente la que le pasa No, de esto. verdad, yo hoy voy a respirar un poquito más. Bueno, qué bueno. Claro. No, mira, lo digo porque justamente estaba yo hablando con un amigo sobre eso hace unos días. Yo le decía, mira, yo a veces siento que se me olvida que yo acabo de cumplir 20 años y que no tengo que tener la vida resuelta. Y también, o sea, la vida va cambiando mucho, justamente por eso que tú decías, o sea, cuando uno está en la secundaria, uno usualmente tiene un poquito más de tiempo, más de Así flexibilidad en ese sentido. Pero entonces ya cuando tú pasas a la vida de adulto me refiero a que empiezas a tener un empleo, que empiezas a tener que costearte muchas cosas, que empiezas también a tener situaciones económicas, etcétera, familiares, entonces ya todo se va poniendo un poquito más complicado y es como que de alguna manera hay que tratar de hacer un balance entre el trabajo, la universidad, la iglesia y yo, y mi Así familia, y mis amigos, y todo el mundo. Tener un equilibrio para estar en un estado de bienestar, que bienestar no simplemente es yo poder estar feliz porque me dieron un regalo, porque adquirí pues un aumento en el trabajo, sino que para estar en estado de bienestar tengo que tener todas mis áreas cubiertas, dígase familiar, profesional, espiritual, que es muy importante, y sobre todas las cosas, esa conexión del servicio a su vez con Dios, porque por eso también colapsamos, porque no distribuimos de una manera, digamos así, equitativa para servir con calidad, pero también tener tiempo de descanso, que eso pasa, que en el servir se nos va el tiempo para descansar. Tirando factos aquí, con Yocati Yo Reyes. no sé si a otros más le ha pasado, pero esa fue una de las cosas que en un momento yo sentía que colapsaba, porque yo no tenía tiempo y mi familia, no sé si a ti te ha pasado, Sí. decía, pero ven acá, solamente falta que te lleves la cama. Literal, literal. No, es que a veces hay días que uno nada más llega a dormir. Eso es así. Pero a su vez es muy satisfactorio no entregar su tiempo al Totalmente. servicio de la iglesia, pero es importante también hacer un equilibrio para Sí. que después no quede esa sensación de que por servir tanto en la iglesia descuidé otras cosas de mi vida. Y hay que hacer un equilibrio, porque así tú te sientes plena entre lo que haces para el servicio de la iglesia como lo que haces para ti. Pero no dejar el servicio de la iglesia Nunca. al 100% porque ya tuve otras oportunidades de trabajo o demás, sino Nunca. que complementarlas. Totalmente. Y creo que una de las razones por las que caemos en este síndrome de Marta y María. Muy bueno, me gusta. Claro, me gusta. claro. Óyete, el síndrome de Marta y María. Marta está tan ocupada en que hay visita en la casa, hay que hacer la comida, hay que limpiar, hay que no sé qué y tal. Y Jesús está allí platicándole a sus discípulos. Y María, su hermana, pues se siente a escuchar al Señor. Y Marta le dice, pero Señor, ¿tú no ves que yo estoy aquí tan afanada, tan cansada, y mi hermana no se digna ayudarme? Y el Señor le dice, Marta, Marta, tú andas preocupada en muchas cosas y una sola es necesaria. Y creo que ese síndrome no solamente pasa por el tema de que tenemos muchas cosas, o sea, de que tenemos muchas ocupaciones. Yo creo que también pasa, Yocati, no sé si lo has visto, porque no sabemos estar en silencio.
O sea, necesitamos siempre estar perdidos en ese, no perdidos, sino que siempre preferimos estar en una reunión de pastoral o estar haciendo algo que simplemente estar de cara a cara frente a Dios y mirarnos a nosotros mismos, porque cuesta mirarse a uno mismo. Señores, cuánta sabiduría hay en mi querida Gabriela, que todo lo que ella ha dicho tiene razón. Y esa es una de las citas bíblicas que a mí desde pequeña me llamaba poderosamente la atención. Yo decía, pero ven acá, ¿cómo es que Jesús va a decir que aquella que está atendiendo y sirviendo, como que eso no es importante? Cuando fui madurando en la fe, que eso también es importante, nosotros entender que nuestra fe no se puede quedar estática. Así como servimos, también tenemos que ir creciendo y madurando en la fe. Y ahí es donde vamos descubriendo que sí es importante tú hacer el servicio que realizas hacia tu parroquia en diferentes áreas o diferentes ministerios, pero a su vez no desconectarte de la fuente, que es Jesús. Entonces, no, es que yo tengo que ir a misa, yo tengo que servir con los jóvenes, pero si yo no me alimento de Jesús y le dedico esos minutitos, Él me mira, yo lo miro, Él me habla, yo le hablo. Y eso es importante, Gabriela, y todos los que nos escuchan y nos ven, porque hay como tantas respuestas que Jesús nos da, pero nos va a dar esa respuesta en la medida que nosotros hagamos silencio, porque Jesús es un Dios tan prudente que si tú no lo dejas entrar, Él no entra. Si tú no haces silencio para escucharlo, Él no te va a hablar. Él va a esperar a que tú frenes, te aquietes y le escuches para Él entonces decirte, mira, por aquí es que es. Porque también dentro de servir a la iglesia o entregar parte de tu vida a Jesús, es también permitirte escucharlo para saber qué es lo que Él quiere de ti, porque Él no necesariamente va a querer lo mismo de todos. Él puede querer que a través de eso que tú haces a nivel profesional, tú lo muestres a Él. Por ejemplo, tú eres comunicador, pues que a través de lo que tú comunicas, tú hables de una manera que no maltrate a los demás. Ya tú estás mostrando a Dios y ya tú estás sirviéndole a Dios. Y leía en Instagram, en una publicación que hacía una página, que pensamos que hablar de Dios y orarle a Dios, hay que ir simplemente a la parroquia, que no es que esté mal, pero tú puedes hablar de Dios y hablar con Dios a través de lo que tú haces. Mientras tú vas fregando, tú puedes conversar con Dios, porque yo siempre he dicho, y le tengo un título que es Chuchito a Jesús, y es una manera, y no está mal que oremos, que recemos el Padre Nuestro, el Ave María, pero claro, es muy enriquecedor orar con intención. Mientras tú vas fregando, tú puedes ir o haciendo cualquier quehacer a la vez que vas conduciendo. Yo hablo mucho con Dios conduciendo y voy hablándole de que, mira Jesús, yo tengo estos planes para la parroquia, que ahí vienen las patronales. ¿Qué tú me sugieres? ¿Qué ideas tú tienes para mí para que sea lo que tú quieras que se vean en las patronales a través de las redes sociales? Y así de rápido me llega una idea o me llega como algo en Instagram que me dice, esto es lo que tú tienes que hacerlo de esta forma, porque también para hablar de Dios, tú tienes que hablar con Dios, pero hablar con Dios escuchando lo que Él quiere que tú hables de Él, o lo que tú digas a través de ti, pero por Él. Por ejemplo, tú vas a hacer una actividad de jóvenes, y me llegó a pasar mucho en Pastoral Juvenil, que teníamos retiros, convivencias, y teníamos un esquema. Y hubo una de esas hace unos años, no muchos, para que no me calculen la edad, que teníamos un retiro de Cuaresma con más de 300 jóvenes. Y la cruz que teníamos, que nos la iba a prestar otra pastoral de otra capilla, no pudo llegar. Y los jóvenes estaban desesperados y se acercan a mí, yo, Katy, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije, tranquilo, me encomendé al Espíritu Santo y después dije, pero ven acá. Vamos a hablar del corazón duro y de todo lo demás. Vamos a formar una cruz con las piedras que hay en el patio. Y yo permití que sea el Espíritu Santo que actuara. Wow. Y eso impactó más en los jóvenes que quizás la cruz hermosa que nosotros teníamos. Entonces también, por eso te digo que para hablar de Dios, no solamente hay que hablar con Dios, sino también escuchar a Dios, porque posiblemente tú me invites para que yo hable de ti, que vas a tener tu graduación de la universidad
ojalá que sea pronto, y tú quieres que yo resalte ciertas cosas, entonces así es Dios, Él te va a decir qué es lo que Él quiere que tú digas o lo que tú hagas por Él. Y también entonces es importante escucharle a Él. Y para escucharle a Él hay que dedicar un espacio de tu tiempo y de tu agenda tan apretada para conversar con Él. Que no tiene que ser 3 horas, puede ser 10 minutos, pero sí como concentrarte, no distraerte del celular ni nada, para, como dice la palabra, habla que tu sierva escucha. Eso es así, eso es así. Y mira que yo creo que el problema está en que hemos caído en esta dualidad de que de alguna manera nosotros somos como un celular que va a la iglesia, sirve, se entrega y todo, se descarga, o sea, estaba en el Así 100, es. se descarga y entonces tiene que volver a Dios para cargarse, entonces luego vuelve a la iglesia y vuelve, se descarga y vuelve como un cargador, literalmente, como te cargas y te descargas. Y yo creo que el problema está en que no hemos entendido que ese nunca fue el designio de Dios para nosotros. Ese nunca fue el plan de Dios para nosotros. Que nosotros tuviéramos como, ahora voy a servir, ahora me canso, me entrego, me vacío y entonces luego tengo que venir a mi casa a ver cómo yo me lleno y me siento bien conmigo misma de nuevo. O Y no sea, espera que descargarte completamente, sino no. mantenerte en esa conexión. Es más, yo diría que en este caso, aunque no somos celulares, si te mantienes conectado a Dios, nunca se te va a quitar la carga. Exactamente. Y no creas que te vas como si tú dejas algo enchufado que puede sobrecargarse. No. En este caso no te vas a sobrecargar. porque- va a ser mucho mejor. Claro, porque por ejemplo los electrodomésticos siempre viven enchufados, Exacto. nunca se desconectan y tú no vas a le ha pasado nada, ¿verdad? En el orden natural de las cosas, ¿verdad? Y nadie ha muerto por una sobredosis de compañía, de conexión ni de amor con Dios. Nunca he escuchado. Murió por una sobredosis de amor y conexión con Dios. Así que tranquilo. Lidera. Mucho mejor todavía. No, pero es que yo creo que está todo en eso. Mira, en Juan 15:5, Jesús le está diciendo a sus discípulos que Él es la vid verdadera y que nosotros somos los sarmientos. Así Y es. Él le dice justamente, el que permanece en mí y yo en Él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Jesús no dice, tú podrás hacer cierta cosa, pero no toda. Él dice nada. Tú no puedes hacer nada separado de mí. Entonces, yo creo que el problema está en que entendemos que es una dualidad, que nos cargamos y nos descargamos, y no entendemos que si permaneciéramos siempre en el amor de Dios, que si permaneciéramos enchufados, como tú dices, Así que es. tú no es de que tú vas a la oración 5 minutos al día y ya, bueno, me vivo mi vida sin Dios. No, o sea, tú cuando estás cocinando estás hablando con Dios, tú cuando estás en el carro estás hablando con Dios. O sea, tú siempre estás consciente de que Dios está contigo. Y eso no quiere decir que tú tienes que decir una palabra, lo que sea. Tú puedes simplemente estar en este momento sabiendo que Dios está aquí. Y sentir la presencia de Él, porque yo he experimentado, te lo voy a decir, que no siempre fue así. Yo experimenté esta oportunidad de mantenerme hablando con Dios, y eso no significa que soy perfecta ni nada Claro por que el no. estilo, hablando con Dios, y veo como que he visto un cambio, he visto como que ahí sí Dios me habla, porque estoy pendiente a qué me va a decir o escucharlo. Y a veces también tenemos que aprender que a veces Dios no te habla, pero cuando Él no te está hablando, porque hay un silencio que hacemos para escucharlo a Él, pero hay un silencio que es para de Él hacia nosotros. Y ahí es donde muchos claudicamos, porque pensamos que es que Dios no me está escuchando, y es cuando Dios está más trabajando con nosotros. ¿Qué tú haces cuando tú estás concentrada? Tú no hablas. Tú estás haciendo una tarea y estás muy enfocada, tú estás en silencio mayormente. ¿Por qué? Porque estás concentrada para dar lo mejor de ti. Wow. Así es Dios. Cuando Él está en silencio, Él está trabajando en ti. Y vemos muchos árboles que tal vez son pequeñitos y el fruto se ve pequeño, pero si tú lo alas, esa planta, tú vas a ver que tiene grandes raíces. ¿Por qué? Porque Dios también quiere forjar en nosotros un carácter, quiere que nosotros fortalezcamos nuestros músculos espirituales, porque si tú no tienes tolerancia, tú no vas a poder sobrellevar quizás un ministerio, una responsabilidad mayor que Él te encomiende. Entonces, por Claro. eso es importante comenzar desde lo pequeño, irse formando, ir aprendiendo, ir saboreando a Dios, degustando a Dios, y también, como dicen, gusten y vean qué bueno es el Señor.
Ujú. Cuando tú gustas y ves qué bueno es el Señor, eso también va a hacer que tú contagies a otros a que vengan a servir a la iglesia, que sean parte de la pastoral juvenil, porque ese saborcito tú se lo estás traspasando a otras personas. No decirle, tú no estás en la verdad, ven que... No, 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 diferente. ¿Cómo tú atraes a los jóvenes? Siendo amable, siendo empática, porque si yo no soy chévere, no soy empática, yo no voy a atraer a los jóvenes. No. Porque no van a, van No a van a decir, yo empatizar no quiero contigo. ser como ella. Ujú, ujú. Pero si tú eres chévere, tú haces dinámica, te interesas por los jóvenes, no solamente cuando están en la pastoral juvenil, cuando lo ves en la calle. Y pasa algo también, no para juzgar, porque a veces queremos que todos los jóvenes sean perfectos, pero si ellos no conocen de lo que tú conoces, tú le tienes que ir dando a Totalmente. probar de ese Jesús poco a poco, con tus acciones y también hablándole. Y ellos poco a poco van a ir como saboreando, interesándose. Y hoy por hoy vemos muchos jóvenes que quizás no desde los inicios como nosotras estaban a los pies de Jesús o conocían de Jesús, pero luego que lo conocieron, se enamoraron tanto que ya sirven de una manera que no hay que pedirle que hagan las cosas. Literalmente. Y uno cuando sirve en la pastoral, hay momentos que son muy fuertes, pero también hay días donde tú genuinamente ves que un joven que tú sabes que cuando entró a la pastoral ni siquiera era capaz de detenerse 2 minutos a hacer una oración, ahora sí es capaz de vivir a plenitud un momento de adoración o un momento con el Señor. Tú dices, bárbaro, o sea, de verdad, lo que yo estoy haciendo aquí, lo poco que yo estoy haciendo aquí, está sirviendo de algo. O sea, de verdad tiene un resultado, de verdad tiene un fruto. Y es así, porque vemos que en la palabra de Dios, cuando Él llamó a los discípulos, Él llamó al que estaba predicando la palabra, llamó al que estaba pescando, llamó al otro que estaba ocupado en otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Dios no quiere gente vaga, Dios quiere gente ocupadas, que tengan la disponibilidad de servir al Señor, pero que también tengan otras cosas. Por eso Claro. también la parte de que, señores, es normal usted abrumarse cuando está sirviendo dentro de la iglesia. Es normal porque somos humanos y sobre todo porque estamos hechos de un Dios perfecto, pero nosotros somos seres imperfectos. Entonces Sí. la perfección se alcanza apoderándose de la palabra de Dios, haciendo la vida y siendo genuinamente hijos de Dios. Ujú. Y viviendo a plenitud nuestra humanidad. Exactamente, viviendo a plenitud nuestra humanidad y ser como Dios, o sea, Dios era un Dios de amor, pero lo que no estaba bien, también Dios lo denunciaba, porque a veces somos cristianos tibios, Claro. que queremos Ni estar sí ni bien, no. queremos estar bien con todo el mundo y a veces no se puede. No se Con puede. respeto, se puede decir lo que no estoy de acuerdo y luchar por las causas sociales como se está haciendo por la cordillera, que de verdad yo me siento muy feliz de lo que vienes haciendo a través de las redes sociales y saludos al Padre Nino y con él a todos los sacerdotes que están apoyando esta causa. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que esperar a ser mayor. Tú como joven, tú como servidor de la iglesia, tú también puedes ser parte de esto que se está gestando, que va a servir para todos. ¿Y en lo social está Jesús? Sí, en lo social está Jesús porque Jesús era un Dios social o es un Dios social, porque Él está en todas partes. Para mí, yo creo que Jesús bueno, cuando estuvo aquí en la tierra, sigue siendo porque sigue estando vivo, pero es Jesús que se hizo aquí carne y hueso con nosotros y que caminó durante 33 años por el mundo. Para mí fue una persona que ocupó como tantos roles, o sea, que hizo como tantas cosas diferentes que yo digo, wow, qué chévere. Pero yo siento que eso lo hizo para que cada uno se identificara con uno de esos roles que Jesús tenía. Claro, porque mira, para mí Jesús fue un luchador social, porque Jesús defendía a los más vulnerables. Sin miedo. Sin miedo de decir lo que había que decir. Jesús también predicó, pero Jesús también sanó personas. Jesús, bueno, tuvo esta vida pública, pero Jesús tenía su vida de silencio. Así es. O sea, Jesús, antes de elegir a los 12 apóstoles, duró una noche entera orando y Jesús nunca descuidaba su oración. Y su vida de desierto. ¿Qué quiere decir esto? Que si el mismo Jesús pasó por un desierto de 40 días, no fue de 5 minutos, no fue de un día, 40 días. ¿Qué quiere decir eso? Que usted como cristiano va a pasar por situaciones y es verdad que tenemos un gran Dios. Ujú. Y es verdad que ese gran Dios puede evitar que tu papá, como pasó en mi caso hace un mes, falleciera. Pero
dice la palabra de Dios también que hay que morir para vivir. Si ese grano de trigo no muere, no germina nada. Y entonces ahora, a raíz de que mi papá falleció, hay grandes testimonios de personas que ni siquiera son familia de papi, sino que a través de esa situación hizo que las otras personas vieran que hay un gran Dios. Papi estaba en cama y las personas que lo iban a ver se iban felices por ver a papi con una gran sonrisa. ¿Qué quiere decir eso? Que ahí estuvo Dios y que Dios se manifestó a través de esa situación. Entonces, eso significa que nosotros, aunque pasemos por un desierto, también Dios nos está fortaleciendo, nos está forjando, pero también está mostrando su gran poder ahí. Porque papi no estuvo solo, papi estuvo con cada uno de sus hijos, con su esposa, y a nosotros sus hijos, y te lo cuento, para conectarlo con el tema, hace un mes, y honestamente yo pensaba que yo iba a estar a este día llorando a mares, y es todo lo contrario. Yo siento una gran paz, o sea, me entristece que mi papá no esté en este plano terrenal, pero yo siento una gran paz de que mi papá, en primer lugar, está descansando después de tener una enfermedad y estar en cama por 11 meses. Pero agradezco a Dios que me permitió esos meses para cuidarlo, para estar con él y para aprender de él y poder ver a Jesús en cada uno de esos momentos de estar ahí. ¿Por qué? Porque vi a Jesús no solamente en la sonrisa de mi papá, yo vi a Jesús en la solidaridad de tanta gente que nos apoyó de manera económica, pero también nos apoyó a través de una oración, a través de un mensaje. ¿Qué te quiero decir con esto? Que Jesús es tan chulo y permíteme decir tan bacano, que Él se hace sentir a través de los demás. ¿Y por qué no nosotros no permitirnos ser ese mensajero de Jesús en la vida de otros, como hizo María con su prima Isabel? Oh, me emocioné. Se notó, se notó. Me encanta que hablas desde tu propio testimonio, porque al final eso es lo más verdadero que tenemos. Y hay una frase de Santa Catalina de Siena que yo la conecto mucho con lo que acabas de decir. Y ella decía, si de verdad fuéramos lo que fuimos creados para hacer, o sea, si de verdad nos atreviéramos a vivir la vida para la que Dios nos soñó, porque Dios no es un Dios que sueña pequeño, sino que sueña en grande y que tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si de verdad nos atreviéramos a vivir esa vida, aunque dé miedo, aunque haya proceso, aunque suframos, aunque nos duela, aunque pasen todas estas cosas, pues entonces vamos a prender en fuego el mundo entero. Ay, qué lindo. Y eso es muy fuerte, pero yo creo que vale la pena apostar por eso. Y creo que tu papá se atrevió a apostar por este tipo de vida, porque si no, tu papá no hubiese visto en el dolor una razón para sonreír. Eso es así, y poder también nosotros aprender de todo eso y poder entregar a los demás. Mientras eso pasaba, yo seguía sirviendo en la iglesia y mis hermanos también. Teníamos que hacer un equilibrio. Un domingo iba mi hermana, otro domingo iba yo, pero no dejamos de lado el servicio. O sea, estamos pasando esta situación, pero tengo que hacer una pausa que fue necesaria, pero cómo no descuidar todo lo demás que yo vengo haciendo por mi Jesús, porque ya Él se está manifestando. Y es eso, Gabriela, que nosotros no claudicar, no apartarnos al 100% de lo que venimos haciendo por cualquier inconveniente que a veces vemos, y en nuestras parroquias y en nuestras comunidades, no sé si en la tuya ha pasado, y en la de ustedes que nos están viendo, ha pasado que alguien, porque un hermano no le permitió hacer tal cosa, pues yo me voy a ir de la iglesia. Y recuerden, si tú estás sirviendo por Jesús, no para los hombres. Exactamente. Mirarlo a Él. Si tú miras a Jesús, de esa barca no se te va a hundir, como pasó con los discípulos. Él se hizo el dormido, yo digo que Él se hizo el dormido para probar, ven acá, vamos a ver si es verdad que aprendieron. Digamos a ver si es verdad que absorbieron algo. Y si saben que aunque yo tenga los ojos cerrados, yo estoy aquí, o sea, Él estaba, aunque estaba con los ojos cerrados, Él estaba ahí. Entonces, yo creo que ahí es que está la magia, ahí es que está el secreto. No todo va a ser perfecto, porque también cuando servimos a Dios vamos a tener ciertos ataques, porque la gente cree que, no, yo ahora voy a servir a Dios y todo va a estar perfecto. Nos vamos a sentir ataques, pero es como tan diferente cuando tú no pierdes la mirada de Dios, que tú dices, estos son, como decía mi abuela, estos no son vientos que tumban palmas, en buen dominicano, pero es un decir como que si confío en Él,
vas a sentir miedo, pero al mismo tiempo no vas a dejar de ser, sino que vas a continuar haciendo. Entonces, qué bonito nosotros poder como hablar de Jesús desde ese Dios de amor y que nos acompaña y siempre va a estar cada vez que lo necesitamos, como ese gran Padre que Él es para nosotros. Totalmente. Y me quedo con eso. En verdad, en mi proceso de, bueno, uno como cristiano siempre le llega un momento donde uno tiene que dar razón de por qué uno cree lo que uno cree, porque cuando tú menos te lo esperas, tú sales a la calle y viene alguien que te dice, ¿y por qué tú llevas esa cruz al cuello? ¿Y por qué tú haces qué sé yo qué? ¿Y por qué tú crees en eso si tú nunca has visto a Dios? Tú no, o sea, de buenas a primeras siempre va a aparecer alguien que te va a preguntar y te va a pedir que le des razonamientos de por qué tú crees lo que tú crees y por qué tú haces lo que tú haces y vives de la manera en la que vives. Y yo en ese ejercicio creo que una de las conclusiones o quizás de las preguntas que me he podido hacer es justamente eso, como que ¿por qué si a pesar de que yo ore, de que yo sea buena persona, de que yo sirva en la iglesia, yo voy a seguir teniendo proceso y pasando la misma lucha que pasa la gente que quizás no cree? ¿Por qué entonces yo estar aquí? ¿De qué me sirve? ¿Qué estoy buscando con esto? Y yo creo que es justamente lo que tú decías. Al final Dios no te quita las pruebas, no te quita el sufrimiento, no te quita nada de eso. ¿Pero por qué? Porque si tú vives las cosas desde su mirada y con Él, todo eso obra para bien. Es justamente lo que tú estás testimoniando con ese proceso de tu papá. Entonces, yo creo que esa es la diferencia de por qué tratar de vivir una vida habitando la presencia de Dios, permaneciendo en el amor de Dios y no solamente sirviendo, porque hay que servir. Eso es así, Gabriela. Y ya para culminar, decirle a las personas lo importante que es también escuchar a Dios para saber cuándo es necesario transformar ese servicio que tú haces. Es decir, ya tú estás en pastoral juvenil, te casaste, tienes tus hijos, ¿cuándo es tiempo de tú poder servir a través de la pastoral familiar y otros movimientos que van más acorde a tu vida actual, a lo que tú estás haciendo? Entonces, ya no es como, ay, ya no estoy en pastoral juvenil, pero qué bueno que estoy sirviendo en otra parte porque ya tengo otra madurez de vida y también espiritual. Y por qué no apoyar a otros como asesora de la pastoral juvenil, pero dejar que otros fluyan, porque a veces nos casamos con un solo servicio y Dios quiere que nosotros podamos también evolucionar, tanto en la fe, en el servicio, en la entrega, pero sobre todas las cosas, permanezcan en mi amor. Lo decía él. Y esa es una de las cosas que no se nos debe olvidar para nuestra vida cotidiana, no solamente para el servicio. Y vamos a ver cómo hablaremos de Jesús, no con dolor, sino con esa alegría, esa satisfacción de sabernos hijos de Él y que Él siempre va a estar con nosotros. Amén. Bueno, yo creo que no hay más nada que decir realmente. Yo Katy le dijo lo que teníamos, con lo que teníamos que quedarnos. Y bueno, yo te agradezco infinitamente por tomarte tiempo de estar acá y de compartirnos. Yo creo que tu sonrisa y lo que tú testimonias con la vida, no una vida perfecta, no una vida resuelta, sino un Dios que se ha manifestado y que de alguna manera te tiene aquí caminando por amor, para seguir adelante. Gracias a ti y me despido de tu público, de verdad que qué gran honor poder compartir y que sea hablando de Jesús, hablando de lo que Él hace por nosotros y qué nosotros podemos hacer con Él. Recuerden ya esta parte, como decía Charles Chaplin, sonríen porque un día sin sonreír es un día perdido, y aplíquenlo también para ustedes, que a través de sonreír se va a poder ver el rostro de Jesús, y qué bonito que puedan ver el rostro de Jesús a través de una gran sonrisa. Yo creo que esa es la mejor forma de hablar, y en todos los idiomas se va a entender el significado de una gran sonrisa. Totalmente, es un idioma universal, la sonrisa. Bueno, gracias, y también pues queremos agradecer a la Clínica Dental Doctora Suheiri Morel por apoyarnos con este espacio, porque así como hay que cuidar también la sonrisa física, espiritualmente, ese anhelo de sonreír, también hay que cuidar la física, ¿no? Y sobre todo, señores, visiten esta clínica para que cuando ustedes sonrían también se pueda ver lo que sale desde dentro, pero por fuera se pueda percibir. Y ahí hacen los mejores trabajos. Ya tú sabes. Me quedo con eso. Y bueno, yo, Katy, ¿cómo te pueden encontrar en las redes sociales para aquellos que quieran conocer más de ti?
Bueno, a través del Facebook y en Instagram, Yocati Reyes en Facebook y en Instagram, Yocati Reyes, rayita abajo, comunicaciones, y así también en TikTok. Muy bien, muy Es un bien. placer. Excelente. Bueno, a nosotros síganos como Revival Movimiento en Instagram, YouTube y TikTok y compartan esto con quien ustedes saben que lo necesita. Di que mira, esto es para ti. Nos vemos en una próxima. Bye bye.